Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hola a todos. Vamos a ver. Perfecto. Ya, espero que se encuentren todos bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos acá. Entonces, miren, la clase del día de hoy está armada de la siguiente manera. Vamos a terminar con la materia que tenemos pendiente el día de hoy, que era la programación basada en eventos, y luego de eso el resto de la clase la vamos a dejar orientada a la tarea. Ya, yo sé que algunos de ustedes han tenido algunas complicaciones, me han llegado un par de mensajes, así que voy a hacer una presentación sobre el tema de algunos temas anexos a la tarea, complementarios pero anexos, digamos, por ejemplo, el tema del Makefile, por ejemplo, algunos temas de la documentación como el diagrama de clase, etcétera. Y luego de eso, en el tiempo que quede, vamos a contestar algunas preguntas que puedan tener ustedes. ¿Les parece? Ya. Entonces, vamos a ir acá. Perfecto. Entonces, miren, la última clase, lo que vimos, terminamos la clase anterior con el tema de programación por eventos, ¿cierto? Entonces teníamos nuestro programa, que lo que estaba haciendo era que esperara que ocurriera un evento, y al ocurrir ese evento se ejecutaba una acción. ¿Ok? ¿Cómo operaba Java en este caso? Bueno, Java lo que hacía era mantener un loop infinito, ¿cierto? Iterando, se mantenía iterando, se mantenía o haciendo alguna acción, ¿cierto? Y esta acción se mantenía hasta que ocurría una interrupción. Esa interrupción generaba que se llamara otro método y ese método ejecutaba su propia acción y luego se retornaba al estado inicial donde se mantenía haciendo las instrucciones que estaba haciendo en un inicio. ¿Ok? Entonces nosotros habíamos visto un ejemplo de cómo se aplicaba esto al entorno gráfico Java FX, que es muy probablemente el que vamos a ver las siguientes clases, ¿ya? Cuando empecemos a ver los temas de interfaces gráficas. Java cuenta con varios sistemas de creación para interfaces gráficas. Interfase gráfica es, en ese sentido de gráfico, no se confundan con cuando estábamos viendo interfaces de Java. Entre ellas recuerdo AWT por lo menos y Swing, aparte de JavaFX, ¿ya? Pero la verdad que JavaFX es una de las más actuales, entonces la verdad que genera interfaces un poco más modernas, si quieren verlo en ese sentido, y la verdad que los códigos también son un poco más limpios, ¿ya? Comparándolo con otros sistemas de interfase gráfica. Perfecto. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Nosotros teníamos una clase, que esta clase de acá que se llama Closable Stage, ¿ya? Que va a ser simplemente la clase que va a definir los métodos que definen nuestro programa gráfico. Por supuesto, nosotros dijimos que en el caso de JavaFX, para que un programa, para que una clase funcionara como una aplicación gráfica, tenía que extender de una de las clases que provee JavaFX, que es Application, ¿ya? Entonces, al extender, o sea, al heredar desde la clase aplicación, por supuesto que hereda todos los métodos y atributos de esta clase, pero hay algunos que nosotros vamos a tener que implementar por nuestra cuenta, ¿ok? Entonces, sí o sí, para crear una aplicación de entorno gráfico en JavaFX, tenemos que redefinir un método, perdón, que se llama start. Este método start proviene de la herencia de la clase application, que viene de JavaFX, y en esta parte, este va a ser como nuestro nuevo main, ¿ok? Va a ser el encargado de indicar
cómo va a operar la aplicación en su funcionamiento, ¿ok? Cómo va a operar la interfaz gráfica, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué va en el main? En el main simplemente será, va a ser el método que va a levantar la interfaz gráfica. Entonces, por un lado tenemos el método main que va a ejecutar este método launch, que proviene también, insisto, de la clase application, que simplemente levanta la interfaz gráfica y una vez que está levantada, inicia su funcionamiento a través del método start. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el método start? Va a indicar todos los lineamientos que va a seguir la interfaz gráfica, desde cuáles son los botones, dónde están ubicados, cuáles son los campos de texto, de qué forma los vamos a distribuir utilizando a lo mejor un layout o un panel, ¿cierto? Todas esas cosas van a ir en el start y también van a ir definidos cuáles van a ser los eventos que vamos a ir manejando. ¿Ok? Entonces, bueno, como ven acá, lo que habíamos explicado en la clase pasada, en esta parte vamos a tener algunas definiciones de interfaz gráfica, ¿cierto? Como es la creación de un panel, ¿cierto? El panel va a ser el que define de qué manera vamos a distribuir los objetos dentro de nuestra interfaz gráfica. Y este panel tiene que ir dentro de lo que se llama una escena. Nosotros habíamos hablado que la interfaz gráfica contaba primero con una ventana principal, que es el stage, ¿ya? Que es simplemente las ventanas que ustedes ven en las aplicaciones normalmente gráficas. Dentro de la ventana, tú tienes que generar una escena. O sea, imagínense que el stage sería como en una obra de teatro, sería como el piso de la obra de teatro, y la escena sería la puesta en escena sobre ese piso, ¿ok? Entonces tú necesitas crear una escena para ir poniendo los distintos elementos, qué sé yo, los actores, ¿cómo se llama? El fondo, en fin, todo lo que tú necesitas debe ir sobre la escena, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, como les digo, tenemos la stage, que viene como entrada del programa. Tenemos a su vez la escena, que va asociada, por supuesto, a un stage. Y la escena, nosotros dijimos que en la escena podemos poner distintos elementos. La forma en que vamos a ordenar esos elementos va a depender, del panel que nosotros definamos. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso estamos definiendo un panel, pero no le agregamos ningún elemento, por lo tanto estamos creando una ventana vacía. Con el único pero que a la ventana vamos a definirle un método que va a esperar un evento. ¿Qué evento va a ser? El evento de cierre de ventana. Entonces, ¿qué es justamente lo que aparece acá? Cuando se setea, cuando hay una petición de cierre de ventana, ¿ya? Vamos a hacer algo, ¿ok? Entonces, por supuesto, ese algo lo tiene que hacer alguien, ¿ok? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que crear un método, o sea, un objeto que sea el encargado de manejar el evento que va a generar la petición de cierre de ventana. ¿Ok? Que en este caso va a ser este acá, el MyWindowHandler, que va a ser el encargado de, al momento que hay una petición de cierre de ventana, va a tomar ese evento y va a hacer algo con él. ¿Ya? O lo va a detectar simplemente y va a hacer algo una vez que detecte el evento. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Perfecto. Entonces, bueno, veamos entonces la clase que maneja el evento. La clase que maneja el evento le pusimos por nombre MyWindowHandler, ¿cierto? Y para que una clase pueda manejar eventos, tiene que implementar una interfaz. ¿Ok? ¿Qué interfaz es esta? Bueno, la interfaz es Event Handler, que también la provee JavaFX. ¿Ok? Y en este caso no solo tenemos que decirle la interfaz que estamos implementando, que es Event Handler, sino que a través de esta notación que aparece acá, que no la vamos a ver con tanto detalle por ahora, sino que simplemente explicar qué significa, estamos indicando que esta interfaz de acá va a recibir un evento de este tipo. ¿Ok? Vamos a implementar esta interfaz de acá con recepción de un evento de este tipo, que es un tipo window event. El cierre de ventana, la minimización, la maximización,
mover, por ejemplo, la ventana. Todos esos son eventos relacionados con la ventana, por lo tanto pertenecen a el window event. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, como estamos manejando el cierre de ventana, vamos a manejar un evento de tipo window event. ¿Ok? Ahora, ustedes recordarán que como estamos implementando una interfaz, tenemos que implementar los métodos definidos en esta interfaz. ¿Ok? ¿Cuál es el método que está definido en esta interfaz? El método que está definido es uno que se llama handler, que es para manejar el evento. Entonces, bueno, este evento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir un evento, que en este caso es window event, ¿ya? Y va a hacer algo, o sea, puede hacer cosas con el evento propiamente tal, o simplemente detectar que se recibió el evento y hacer algo por dentro. En este caso simplemente estamos detectando la recepción de un evento y vamos a imprimir por consola que la stage, la ventana se está cerrando. Y es ahí donde obteníamos el resultado de que se levantaba la ventana. De hecho, podríamos verlo. Tengo los puntos claros, vamos a hacerlo todo. Este archivo era el closable stage. Closable stage.java. Compilamos. Perdón. Perfecto. Entonces, yo les había explicado, esto lo vamos a ver con detalles cuando veamos interfaces gráficas. Por ahora, insisto, síganme creyendo que al momento de compilar, no solamente basta con poner el comando Java, sino que tenemos que poner algo adicional, que es simplemente indicarle al compilador de Java dónde están los módulos de JavaFX. Ya nos vamos a meter en más detalles con eso, no quiero que se enreden, así que vamos a hacerlo así por ahora. Esto era closeablestage.java. Perfecto, ahí se compiló. Y ahora vamos a ejecutar. Nuevamente tenemos que indicar a la máquina virtual de Java dónde están las bibliotecas de JavaFX. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos que ejecutar con closeablestage. Y como ven, esto de acá levanta esta pequeña ventana que aparece acá, que la voy a dejar acá abajo para que la puedan ver. Entonces yo puedo, cualquier cosa que yo hago con la ventana acá, ¿cierto? Minimizar, ¿dónde se fue? Acá. Ahí. Minimizarla, maximizarla, moverla. Todos esos son eventos que podrían ser manejados a través de un manejador de eventos como el que acabamos de crear, ¿ya? En este caso, estamos esperando una petición de cierre de ventana. Por eso se llama el set on close request, ¿ya? Request es petición. Entonces, estamos esperando una petición de cierre asociada a la ventana, asociada al state. Entonces, fíjense que a pesar de que yo estoy haciendo eventos de tipo ventana ahora, acá en la consola no aparece ningún mensaje. Sin embargo, al yo hacer el evento específico de cierre de ventana, aparece, por supuesto, la ventana se cierra, y además muestra un pequeño mensaje que es el que se muestra acá por consola. ¿Ok? Eso fue lo último que vimos, si no me equivoco, en la clase anterior. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿O está más o menos claro? Creo que no hay dudas. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, lo que vimos recién era lo siguiente. Si ustedes lo ven como un diagrama de clases, que es una forma, que ya un poco hemos visto de diagramas de clase que en el tema de la herencia, ¿cierto? Algo así. Entonces simplemente estamos mostrando la relación entre las dos clases que tuvimos que crear para nuestro programa de interfaz gráfica. Teníamos por un lado, la clase Closable Stage, ¿cierto? Que era la que tenía el main y por supuesto era la que finalmente levantaba la interfaz, creaba los elementos internos de la interfaz y luego era la encargada también de conectar
el método de petición de cierre con el event handler, ¿cierto? Que era la clase myWindowHandler, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos esta relación entre la clase que levanta la interfaz y una clase externa que va a ser encargada de manejar el evento, ¿ok? Por supuesto, como ya hemos visto esto, bueno, y lo que aparece acá es que, por supuesto, nosotros podríamos, en este caso en particular, haber creado, en vez de una clase externa que manejara el evento, podríamos haberlo hecho con una clase anónima o con una expresión lambda, que fue lo que vimos en las clases anteriores. Es decir, podríamos haberlo manejado de ambas maneras, haciendo una clase anónima que por supuesto implementara el event handler, o simplemente haciendo una expresión lambda también asociada al event handler, que eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, miren, ese mismo código que acabamos de ver, lo podemos representar de esta otra manera, mucho más sencilla, utilizando una expresión lambda. Entonces, fíjense que acá en la clase que ahora le pusimos closable stage lambda, para identificar que estamos utilizando la expresión lambda, que nuevamente tiene todo lo mismo, extiende a application de JavaFX, tiene indicado cuáles son los elementos gráficos, también tiene el llamado al método setOnCloseRequest asociado al primary stage, al stage, a la ventana que nosotros creamos. Pero acá, en vez de llamar a un objeto que fue creado en base a una clase de tipo, o sea, que implementa la interfaz EventHandler, ¿cierto? Acá simplemente hacemos la detección de eventos por expresión lambda. Entonces tenemos que se genera un evento, y ese evento llama a una o varias líneas de código. En este caso solamente una, por lo tanto, vamos a llamar a la línea que aparece acá, que es mostrar por pantalla el mensaje que está acá. Por supuesto que esto es mucho, mucho más corto, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a compilar lambda. Y ahora, vamos a borrar primero bien todos los puntos class. Compilamos de nuevo. Y ahora ejecutamos. Entonces, acá está la ventana. Entonces, fíjense, acá tenemos exactamente la misma ventana, con las mismas interacciones posibles. Se puede minimizar, maximizar, no lo voy a hacer para que no se me pierda de nuevo. Pero si yo le doy un evento de cierre de ventana, pasa exactamente lo mismo. Se detecta el evento en esta parte, y ese evento llama a una línea de código que simplemente imprime por pantalla el mensaje stage is closing. Y eso es todo. Entonces, todo lo que pusimos recién a través de una clase independiente puede ser escrito con una expresión lambda. Entonces, depende de cómo tú estés trabajando y de cuánto código tú estés generando, si vale la pena o crear una clase aparte o simplemente manejarlo con una expresión lambda. Y acá tenemos la dinámica, podemos ver la dinámica de las interacciones, perdón, entre los distintos elementos que creamos. Entonces, mira, tenemos por acá la clase CloseableStage, ¿cierto? Que fue la que creamos nosotros, que es la que da el inicio, ¿cierto? De aquí en adelante parte iniciando el programa, y acá es donde está el loop infinito. Start es el encargado de generar este loop infinito, donde se va a mantener en espera de algún evento. Por supuesto que al inicio crea la stage, ¿cierto? La ventana la crea con los distintos elementos gráficos que hayamos creado, etc. Que es un objeto de la clase stage, ¿ok? Entonces, por acá va a venir el setOnCloseRequest, ¿cierto? Una vez que hayamos creado la primary stage, vamos a solicitar... bueno, y por supuesto, perdón, la primary stage va a ser la encargada de crear al window handler, ¿cierto? Al manejador de eventos, ¿ya? Ya sea a través de una implementación por expresión lambda o la creación de un objeto a partir de la clase myWindowHandler, ¿ya? Entonces, bueno, por acá va a crear el objeto encargado de manejar el evento, y cuando se genera
una petición de cierre de ventana, ¿cierto? Se llama al manejador de eventos, hace algo, y simplemente se hace, en este caso, el cierre, y además se muestra un mensaje por la pantalla. ¿Ok? Y luego se termina el programa. Perfecto. Entonces, bueno, acá está la explicación con más detalle de lo que acabamos de ver, ahí para que lo puedan revisar con calma, pero como les digo, las partes que acabamos de explicar son exactamente las mismas. La clase Closeout extiende application, entonces en stage se van a agregar todo, corresponde a la ventana gráfica, donde vamos a agregar todas las cosas que deseamos, y para agregar esas cosas necesitamos un scene, y ese scene puede tener los elementos gráficos que ustedes quieran. El Event Handler va a ser implementado para encargarse de recibir eventos de tipo Window Handler, y va a estar asociado a la clase que nosotros hayamos creado, o a la interfaz, o sea, a la expresión lambda que nosotros hayamos creado. Y el comentario que aparece acá, que la mayoría de las otras interfaces para eventos no difieren mucho, como vamos a ver en otro ejemplo, que es el que aparece acá. Entonces, miren, vamos a poner otro ejemplo para ver cómo se podían manejar otros tipos de eventos asociados a una ventana. Entonces, supongamos que queremos tener una ventanita, y en esa ventanita tú tienes un campo de texto. Y tú quieres escribir algo en ese campo de texto, y que ese texto, una vez que tú aprietas Enter, se copie en una parte inferior de la ventana. ¿Ya? Entonces, como que sea un ingreso de texto. Tú escribes algo, aprietas Enter, y ese texto pasa como alguna etiqueta o algo de ese estilo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá? Lo ingresado en el campo de texto se copia a un texto de la ventana. ¿Ok? Entonces vamos a ver el código de este ejemplo de acá. Perfecto, vamos a verlo. Esto está en Simple Mimic. Este de acá. Entonces, bueno, este es el código que va a ejecutar este pequeño ejemplo que les acabo de decir. Recuerden, vamos a tener una ventana, que dentro de la ventana va a haber un campo de texto donde tú puedes escribir. Escribes algo, y una vez que tú presionas Enter, el texto se copia en alguna etiqueta abajo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo producimos este mismo ejemplo. Por supuesto, como ya les expliqué que esto lo vamos a ver en más detalle, por lo tanto ahora tengan un acto de fe conmigo, se llaman a las bibliotecas de JavaFX que correspondan. ¿Ok? Entonces las necesarias para utilizar los distintos elementos gráficos de este programa. ¿Ok? Luego de esto, nosotros vamos a crear una clase. Esta clase va a ser la encargada de levantar la interfaz gráfica. Como es la encargada de levantar la interfaz gráfica, debe extender o heredar de application, que es la clase encargada de esto en JavaFX. ¿Ok? Entonces extendemos de application. Y por supuesto, como les dije anteriormente, tenemos que tener dos métodos. Uno es start, que es el que se encarga que una vez que está levantada la interfaz gráfica, generar todos los elementos gráficos que corresponden a su utilización. Y por supuesto el método main, que simplemente lo que hace es levantar el programa, empezar la ejecución. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Queremos crear una ventana que adentro tenga un campo de texto, y dentro de ese campo de texto nosotros podamos escribir, y una vez apretamos Enter, lo que hayamos escrito hasta ese momento se copia en una etiqueta. Entonces tenemos que tener la ventana, el campo de texto, y además tenemos que tener la etiqueta donde vamos a copiar el campo de texto, como elementos gráficos. Entonces vamos a ver cómo es el flujo acá. Primero, por supuesto, tenemos la ventana, que viene dada por la entrada de Start. ¿Ok? A partir de la ventana, nosotros queremos poner elementos gráficos. Pero recuerden que de la misma manera que tú necesitas una escena sobre el piso de tu obra de teatro, nosotros necesitamos una escena sobre la ventana para poder poner los distintos elementos gráficos. ¿Ya? Entonces, creamos una escena con una plantilla. La plantilla o el panel va a ser la encargada de decirnos de qué manera podemos distribuir los elementos gráficos. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos ocupando una plantilla que se llama Flow Panel, que si mal no recuerdo, esta lo que hace es poner los elementos uno sobre otro. ¿Ya? Entonces se van poniendo los elementos gráficos uno bajo otro enseguidilla. ¿Ya?
Entonces, bueno, independiente de eso, el panel, la plantilla nos va a decir cómo vamos poniendo los elementos gráficos. Entonces, creamos una escena con una plantilla y luego le indicamos cuál va a ser el tamaño. ¿Ok? El tamaño que va a tener la escena. Luego dijimos que necesitamos un campo de texto y una etiqueta. Entonces vamos a crear un campo de texto y una etiqueta. La etiqueta está creada acá, entonces utilizamos la clase label para crear una etiqueta. La creamos con algún texto inicial, que acá que dice en este caso que lo que nosotros escribamos va a aparecer acá. Y por supuesto, como estamos creando un objeto a partir de la clase label, tenemos que asociarlo con alguna variable, ¿cierto? Con una referencia, que es la que creamos como atributo privado acá arriba. Y en el campo de texto, lo mismo, ¿ok? Nosotros creamos un campo de texto a partir de la clase TextField que provee JavaFX. Este objeto que nosotros creamos lo asociamos con alguna variable, que en este caso es la variable TextField, que nosotros creamos como atributo privado en la clase, ¿ok? Por lo tanto, ya tenemos la escena. Primero tenemos la ventana. En la ventana asociamos una escena con una plantilla, ¿ok? Y ahora vamos a ir, ya creamos los elementos gráficos, creamos el campo de texto y la etiqueta. El campo de texto y la etiqueta, hasta el momento no le hemos dicho, oigan, este campo de texto y esta etiqueta van en esta ventana. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer esto, a poner esos elementos gráficos en la ventana, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer esto? A través de la plantilla, que recuerden, la plantilla es la que nos dice de qué manera podemos organizar los elementos gráficos, le decimos que vamos a agregar elementos internamente, por eso que decimos getChildren, ¿ya? ¿Qué elementos vamos a agregar como hijos de la plantilla? Todos los que pongamos, los que hemos creado. Entonces utilizamos el método addAll, ¿ok? Con el método addAll vamos a decir que agregamos el textfield como primer elemento, y la etiqueta, el label, lo vamos a agregar como segundo elemento. Por lo tanto, estos dos elementos están asociados a la plantilla. La plantilla, que es la encargada de decirnos cómo van los elementos, va asociada a la escena. Y la escena va asociada al stage, por lo que pusimos, vamos a poner acá. ¿Ok? Entonces, tenemos la ventana, en la ventana ponemos la escena, en la escena indicamos la plantilla de cómo van a ir los elementos, y luego a partir de la plantilla vamos agregando cada uno de los elementos gráficos que vayamos creando. Campos de texto, etiquetas, botones, qué sé yo, scroll bar, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, de esta manera, ya nosotros creamos nuestra ¿cómo se llama? Interfaz gráfica como tal. De hecho, les podría mostrar cómo se ve esto solo con la interfaz gráfica, sin considerar el evento. ¿Ya? Entonces, comenté la parte que hace la captura de eventos, y vamos a ver cómo se ve. ¿Ya? Esto acá. Perdón. Ahí está. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Ahora sí. Entonces, miren. Esto es lo que se produjo. Tenemos una ventanita. Entonces, miren, para que lo vean más gráficamente. La ventana acá va a representar el stage, ¿ok? Dentro del stage, acá va a ir la scene, ¿cierto? La escena, ¿ya? Dentro de la escena, nosotros indicamos cómo vamos a distribuir los elementos a través de la plantilla. Y luego decimos, dentro de la plantilla, el primer elemento va a ser el campo de texto, y el segundo va a ser esta etiqueta que aparece acá, ¿ok? La que aparece abajo. Entonces, bueno, nosotros podemos escribir acá, y si apretamos Enter, por supuesto, no va a pasar nada porque yo comenté la parte que hace el manejo de eventos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora la parte que realmente nos interesa, que es el manejo de eventos. Perfecto. Entonces, vamos a quitar los comentarios acá.
Entonces, una vez que hemos creado los elementos gráficos, nosotros vamos a proceder a hacer el manejo de eventos. ¿Cómo vamos a operar acá? Recuerden, lo que queríamos hacer era, una vez que nosotros escribimos un texto y apretamos Enter, nosotros queremos que el texto que hayamos escrito hasta ese momento se envíe a la etiqueta y se muestre en la etiqueta. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Exactamente de la misma manera que lo acabamos de ver, ¿ok? Vamos a crear una clase, en este caso lo vamos a hacer con una clase anónima para que vean que esto también se puede hacer con clases anónimas. Vamos a crear una clase anónima, por lo tanto, al poner new acá, estamos creando un objeto perteneciente a esa clase anónima, que no tiene una definición propiamente tal. ¿De qué tipo es esa clase anónima? Implementa la interfaz Event Handler, pero ahora la entrada a esa clase, a ese objeto que nosotros estamos creando, no es de tipo Windows Event, porque queremos identificar cuando nosotros presionamos teclas. Por lo tanto, ahora es de Key Event, ¿ok? Entonces ahora la entrada a nuestro objeto va a ser un Key Event. Como estamos implementando la interfaz Event Handler, en este caso, nuevamente tenemos que implementar el método handle, ¿ya? Entonces, fíjense que a diferencia del caso anterior, en que solamente poníamos la definición del evento, pero nunca lo utilizábamos, en este caso sí lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, ponemos la cabecera del método handler, ¿cierto? Este va a recibir un evento de tipo keyEvent, lo que indicamos acá arriba, y vamos a hacer algo con ese evento ahora, porque tenemos que identificar qué evento de teclado se está produciendo, ¿cierto? Porque nosotros queremos que solo cuando apretamos Enter se muestre por pantalla el texto que hayamos escrito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo operar esto? De manera sumamente sencilla. Los eventos proveen una variedad de códigos inmensa. Entonces, en este caso, KeyEvent provee un método que es getCode, ¿ya? Como event, en este caso es un objeto, yo puedo acceder a los métodos que estén asociados a ese objeto. Entonces, a partir del objeto event, yo utilizo su método getCode para obtener el código de la tecla que estoy apretando en ese momento. Y si ese código es igual al código del enter, hago algo. ¿Ok? Si el código de la tecla que yo estoy apretando en este momento, porque este evento de acá, cada vez que yo presiono una tecla, es un key event. ¿Ok? Por lo tanto, se va a llamar cada vez que yo presiono una tecla. ¿Ok? De hecho, eso es lo que sale acá. Cada vez que en el campo de texto se libere una tecla, release quiere decir que tú apretaste una tecla y después la soltaste, ¿ya? Entonces, cada vez que tú sueltes una tecla después de haberla apretado, vas a llamar a este manejador de eventos. Por lo tanto, cada vez que tú presionas una tecla, se va a llamar al event handler. Por lo tanto, tienes que identificar qué tecla apretaste. Si la tecla que generó este evento tiene un código igual al código del enter, hago algo. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Setear en el label, en la etiqueta, voy a setear el texto, es decir, voy a cambiar el texto del label por aquel que yo obtenga desde el text field. Entonces, obtengo el texto desde el text field, todo lo que yo haya escrito hasta ese punto, y eso lo asigno al texto de la etiqueta. Por supuesto, setText y getText son métodos provistos por las clases label y textField respectivamente en JavaFX. Por lo tanto, acá simplemente tienes que usarlos, ¿ya? No tienes que implementar nada para que se escriba el texto en la etiqueta, ¿ya? Simplemente utilizas los métodos que te provee las clases textField y label en este caso, ¿ya? Y por supuesto, eso se va a producir cada vez que se llame a este evento. Entonces veamos cómo funciona esto ahora que nosotros hemos agregado el manejo de eventos. Entonces acá, Simple Mimic, le vamos a poner. Y acá la ejecución. Entonces,
nuevamente se levantó nuestra ventanita, con todo lo mismo que teníamos antes. Si yo escribo acá algo, por supuesto que no aparece nada por pantalla, ¿ya? Pero en el momento que, es, que aprieto el Enter, se pasa todo el texto que yo había escrito a la etiqueta de abajo, ¿ok? Vamos a escribir algo más pequeño, ¿verdad? Enter y se pasa el texto de abajo. Entonces, se está detectando cada vez que yo aprieto una tecla, se está detectando el evento, pero solo en el caso que la tecla que yo esté apretando sea de código igual al código del Enter, en ese caso llamo, o sea, seteo el texto de la etiqueta con el mismo texto que haya escrito en el texto. ¿Ok? Perfecto. No sé si hasta acá hay dudas, chicos. ¿Cómo vamos? ¿O está claro? Vamos entendiendo más o menos cómo es el manejo de eventos. Una consulta, profe. Dime. Eh, ¿Es posible crear, por ejemplo, un evento solamente para la tecla Enter? Porque me imagino que para un programa más grande es un poco eficiente que por cada tecla que yo apriete se genere un evento, ¿no? Mira, hasta donde yo tengo entendido, no hay un evento específico para la tecla Enter, ¿ya? Hasta donde yo tengo entendido. Puede que JavaFX es una biblioteca bien amplia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para estos ejemplos, como todavía no nos estamos enfocando tanto en JavaFX, traté de que fuera un ejemplo descriptivo en cuanto a la parte de eventos, ¿ya? Entonces, ignoro si JavaFX provee un evento específico para la tecla Enter. Puede que sí, se quedaría esto mucho más sencillo, ¿cierto? Claro, Pero en este caso en particular, como nos estábamos enfocando en la parte de eventos, no le quise dar muchas más vueltas y, como te digo, puede que sí, puede que haya un evento específico para la tecla Enter, pero hasta donde yo sé, no me consta. ya, profe. ¿Ya? Muchas gracias. Pero eso es un buen ejercicio, porque si tú dices, existe un evento específico para la tecla Enter, tú simplemente llamas a ese evento y en vez de que se esté llamando por cada tecla, se llamaría solo para la tecla Enter. O Claro. en caso de que no exista, lo puedes crear tú, ¿cierto? Porque tú simplemente heredas, o sea, no heredas, implementas la interfaz Event Handler y tú tratas de ir detectando cuándo se produce el enter y cuándo no. Entonces, están las dos aristas. Tú podías utilizar los conocimientos que ya tienes para crear tu propio evento que sea asociado a haber presionado la tecla enter. ¿Ya? Y hay para crear eventos, tipos de eventos nuevos, hay que ocupar un método o cómo se No, hace no, eso. no. No, eso lo vamos a ver, como te digo, eso lo vamos a ver finalmente cuando veamos JavaFX, porque JavaFX provee clases que tú puedes heredar y qué sé yo, para crear tus propios métodos. O sea, perdón, tus Ah, propios ya, eventos, ¿ya? Pero ya, perfecto. se puede hacer, ¿ya? Así Vale. que, pero es buena pregunta, ¿ya? Pero por lo menos, mira, sin saber si existe o no, tú puedes hacer el ejercicio mental y pensar de que si existe un evento específico para la tecla Enter, claro, tú simplemente llamas a ese evento y va a detectar solo cuando se presione la tecla Enter. Claro. ¿Sí? Vale. Muchas gracias, Ok. profe. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Díganme si van muy enredados, chicos. A ver. eh, Quiero pensar que el silencio es signo de que están entendiendo. Ya. Entonces, miren, de aquí en adelante ya tenemos la base de cómo manejar eventos. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante, lo que vamos a ver es simplemente variaciones de estas cosas. ¿Ya? Entonces, miren, bueno, vamos a explicar, por supuesto, el diagrama de secuencia de lo que acaba de pasar, ¿cierto? Tenemos la clase Simple Mimic, que era la que levantaba toda esta interfaz gráfica y hacía todo tanto la creación de los elementos gráficos como la creación del event handler asociado con el campo de texto y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, de hecho, este debería estar asociado al text field. Ya, acá está. Bueno, en fin. Se llama, desde el Simple Mimic, ¿cierto? Se crea un nuevo campo de texto y también se va a crear el event handler, ¿cierto? Asociado al campo de texto. Y cada vez que se presione la tecla, ¿ya?
hay que estar preguntando qué tipo de tecla es a través del event handler y finalmente se va a registrar el cambio en el label, ¿ok? Entonces, y esta es la situación de cuando se aprieta el Enter, ¿cierto? Cuando se aprieta el Enter, bueno, o sea, perdón, cuando se escribe texto y después se aprieta el Enter. Entonces, miren, cada vez que se ingresa texto, a través del event handler ese evento se detecta, pero solo cuando se presiona el Enter es que nosotros finalmente obtenemos el texto del text field y seteamos este texto en el label, ¿ya? Entonces, bueno, acá se puede ver de una manera un poco más clara cómo es que finalmente están interactuando las distintas componentes. Y estos son diagramas que pueden ser súper buenos para documentación, ¿ok? Y como les dije antes, TextField y Label pertenecen a la biblioteca JavaFX y entonces solamente tienen que utilizarlas, no tienen que escribir código para cada una de esas clases, indicar cómo van a funcionar para obtener el texto, para setearlo, ¿no? Eso tienen que simplemente usar, ¿ya? Entonces, el ejemplo que acabamos de ver, lo que hacía era crear una clase anónima que manejaba el evento y ese evento generaba un resultado, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver variaciones de esto, vamos a ver cómo sería esto si nosotros separamos completamente las clases que genera la interfaz gráfica con la que genera el manejador de eventos. Entonces vamos a ver el código de del programa Mimic, que es exactamente lo mismo, pero ahora tenemos separado en dos clases, tenemos la clase que genera la interfaz gráfica y maneja el evento, y por otro lado tenemos, o sea, que setea el manejo del evento, mientras que por otro lado tenemos una clase aparte, como teníamos en el primer ejemplo, encargada de manejar el evento respectivo. Entonces, miren, esto es exactamente igual, tenemos la misma forma de definir las clases, ¿cierto? Agregamos cada uno de los elementos gráficos al layout, ¿cierto? Linkeamos la stage con la escena, ¿cierto? Y en este caso, como tenemos una clase aparte que está manejando los eventos, por supuesto, primero tenemos que crear un objeto. Y este objeto, que es de la clase Mimic Handler, va a recibir dos cosas como entrada, porque recuerden que tenemos que hacer interactuar el label con el text field. Por lo tanto, este objeto se va a crear con el label de entrada y el text field, con la referencia del label y con la referencia del text field. Por lo tanto, acá dentro, una vez que creemos el objeto, acá dentro, cualquier modificación que hagamos en label y text field, ahí se va a ver reflejado en el label y el text field de la aplicación. ¿Ok? Entonces, miren, creamos el objeto, ese objeto de la misma manera lo linkeamos, ¿cierto? Los asociamos con el evento de que se presiona una tecla, y por supuesto, cada vez que se presiona una tecla, se va a llamar a este objeto con las entradas que nosotros le dijimos. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué es lo que hace este objeto? Bueno, creamos, en este caso, dos atributos privados, que uno es de tipo, una referencia de tipo label y otro es una referencia de tipo textfield, ¿ya? Por lo tanto, recibimos por el constructor las referencias respectivas, estas de acá, y las asociamos a nuestras propias referencias. De esta manera, cualquier modificación que hagamos en label y en textfield se va a ver reflejada en los objetos originales. Y luego, como estamos implementando el event handler, por supuesto que tenemos que implementar el método handler, ¿ya? Que hace esto de acá. Lo mismo, detectamos el evento, obtenemos el código. Si el código es igual al código del enter, hago algo. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Llamar a un método interno que acabamos de crear, que es el updateLabel, ¿ya? ¿Y qué hace updateLabel? Simplemente toma el texto del label el texto del text field y lo setea en la etiqueta, en el label.
Y como lo que estamos utilizando acá son referencias, cualquier modificación que haga acá se va a ver reflejada en los elementos gráficos originales de la clase application. ¿Ok? Entonces vamos a echar a andar esto. Este es Mimic, ¿cierto? Mimic.java. Y luego Mimic. Y esto levanta nuevamente la ventana. Si nosotros presionamos cualquier cosa, no pasa nada. Pero si, qué sé yo, hola, y aprieto Enter, y nuevamente el texto que está escrito acá se pasa a la etiqueta. Si nuevamente aprieto Enter, se va actualizando cada vez que ocurra el evento. ¿Ok? Entonces, es exactamente lo mismo que acabamos de ver, pero en vez de crear una clase anónima, sacamos esa clase y creamos una clase nueva, y esa clase, por supuesto, que tiene que implementar la interfaz de Event Handler. ¿Ok? Nuevamente acá el funcionamiento es muy parecido, pero como tenemos una clase separada que es Mimic Handler, esa clase va a ser la encargada de tomar el texto del text field y setearlo en la etiqueta. ¿Ok? Y esta es la explicación de lo mismo que acabamos de decir. ¿Ya? No me voy a detener mucho en esto, pero lo pueden revisar si desean. Entonces, algunas recomendaciones adicionales. No es estrictamente necesario poner la descripción de las componentes de la Graphic User Interface en una clase separada, como lo acabamos de hacer, pero es buena idea. ¿Ok? Incluso puede ser conveniente poner cada clase en un archivo separado. Es decir, podríamos ir poniendo la descripción de cada una de las componentes gráficas de nuestro programa como componentes separadas, pero pueden no hacerlo si ustedes lo desean. ¿Ya? Y para así distinguir la presentación e interacción con el usuario, el procesamiento o cálculo interno. ¿Ya? Entonces podían generar separadamente una clase encargada de crear las componentes gráficas y una clase encargada del procesamiento de eventos. ¿Ya? Y lo que les explicaba recién, el evento handle, ¿cierto? Lo que hace es verificar cada vez que se produce un evento de tipo key event, ¿ok? Porque se levanta cada vez que nosotros presionamos una tecla, ¿ya? Por lo tanto, debemos verificar que la tecla que estemos presionando sea un enter, utilizando esta idea, porque si no lo hiciéramos, se actualizaría la etiqueta cada vez que nosotros presionáramos una tecla. De hecho, lo podemos hacer. Ver cómo se vería si nosotros no hiciéramos la verificación de código de evento, como acá. Entonces, miren, vamos a compilar de nuevo. Entonces, si no hacemos la verificación, cada vez que nosotros escribamos se va a reflejar el texto. ¿Ven? Perfecto. Y con eso terminamos la parte de programación basada en eventos. Chicos, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Qué tan claro sienten que está la materia o están muy enredados? Denme un poquito de feedback. ¿Cómo se sienten con la materia? ¿Están revisando los videos después o no? Algunos videos ando revisando para poder hacer la tarea. Ya. Miren, yo como normalmente, a pesar de que las últimas clases he estado tratado de ir un poquito más rápido como vamos más atasados respecto al otro paralelo, pero normalmente yo las explicaciones trato de hacerlas repetitivas y lento para que las puedan entender bien, ¿ya? Entonces, un buen consejo, si ya vieron las clases, como yo hablo lento, si ustedes ponen los videos con velocidad por 2, la verdad que se entienden súper bien. Se me ocurrió hacer la prueba y funciona súper, así que ahí pueden avanzar mucho más rápido si quieren repetir las clases. Ya. Un pequeño dato. ¿Alguna duda, chicos? ¿Cómo van con la materia? Yo creo que lo que más me cuesta es como traspasar todo lo de la materia a código, Mm, porque la materia la puedo totalmente, entender. totalmente, totalmente. Por eso, bueno, tratamos de hacer algún par de ejemplos en la clase que tengan código, porque para que ustedes vean código, ¿cierto? Vean cómo funciona.
Por eso les pido encarecidamente que traten de ir a las ayudantías, porque justamente las ayudantías se supone que van a ir haciendo uso de ejemplos con código, ¿ya? Entonces, eso, y por supuesto, se supone que la tarea también debería cumplir la labor de que usted medio lo obligue un poco a meterse en temas de código. Pero yo entiendo la dificultad, ¿ya? Si no hay ninguna duda, a ver, voy a revisar, veo el chat. Sí, la materia se entiende, cuesta llevarlo a código. Sí, lo entiendo, chiquillos, ¿ya? Así que, miren, muchos de sus compañeros me han mandado consultas de todo tipo, desde consultas de la tarea hasta consultas de código, de conceptos que no han entendido muy bien. Yo trato de contestar todo y trato de contestarlo lo más rápido posible, por supuesto, dependiendo mucho de mi horario. Así que apóyense en nosotros, ya en el ayudante, apóyense en mí, manden sus consultas si están haciendo un ejemplo y relacionado con algo de la materia o la tarea y no les resulta, pueden preguntarme a mí, tratamos de que ustedes puedan entender bien los conceptos en cuanto a código. Yo entiendo que es difícil el paso de materia a código, pero acá estamos para ayudarlos, ¿ya? Eso, ¿hay alguna otra consulta? Si no, para que pasemos a la tarea. Ya. Perfecto. Entonces, miren, quiero partir, voy a tratar de pasar lo más rápido posible para dejar un tiempo para preguntas, pero yo creo que esto es necesario que lo vean ustedes porque tiene que ver con, en cuanto a la documentación y al Makefile, que no sé si muchos de ustedes lo manejan, que es algo que sí o sí tienen que usar en la tarea para entregarla, ¿ya? Y hay otros detalles en cuanto a la entrega. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es un Makefile y para qué sirve, ¿ya? Cada vez que tú necesitas crear un proyecto, lo que tienes que hacer, en Java por lo menos, ustedes se han dado cuenta, cada vez que yo les muestro los ejemplos, lo que tengo que hacer es compilar los programas y después ejecutarlos, ¿cierto? Y tener el cuidado de que, bueno, por supuesto que cada vez que tú compilas el programa principal, se compilan inmediatamente todos los otros puntos Java que estén asociados a ese programa. Pero pueden haber casos en que tengas varios proyectos independientes que desees compilarlos de una sola vez porque se comunican de alguna manera o cosas más complicadas, ¿ya? Y es por eso que en algún momento que este tipo de problema empezó a ocurrir hace mucho, mucho tiempo, se creó un tipo de archivos que se llamaba Makefile. ¿Qué es un Makefile? Es un archivo de texto sencillo, sencillo en el sentido de simple, no es que no sea tan complicado de entender, que tiene un conjunto de instrucciones de cómo debe realizarse el proceso de compilación para llevar a cabo la ejecución de un programa, o para, en este caso, como dice acá, para generar un resultado. Entonces, bueno, como dice acá, uno de sus usos es para compilar y ejecutar programas y, bueno, también para algunas otras tareas relacionadas, ¿ya? Entonces, nosotros creamos el archivo y usamos make, que es un comando que lo detecta inmediatamente en las consolas Linux o Unix, ¿ya? Al crear un makefile, si tú escribes el comando make, inmediatamente se detecta que debe seguir las instrucciones que se deben encontrar en un archivo que se llama makefile, ¿ya? Y de esa manera nosotros tenemos el resultado deseado. Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo de esto. De hecho, creo que acá tengo uno, mira. Después vamos a ver el con código, en el del texto. Entonces, miren, así es como se ve un archivo Makefile. Entonces, fíjense que acá hay una serie de instrucciones las cuales al escribir el comando make son llevadas a cabo, ¿ya? Entonces, básicamente, las más fáciles de entender son, tenemos por un lado la compilación, ya les voy a explicar por qué esto es la compilación, y la ejecución de un programa Java, ¿ok? Entonces, miren, vamos a partir por cosas sencillas.
El makefile está basado, a pesar de que no es exactamente batch, está basado en el lenguaje batch para funcionar. Entonces, muchas de las sintaxis que utiliza son muy parecidas a las de batch. Entonces, la forma de crear, comillas, variables utilizando este lenguaje es la que aparece acá. Entonces, tú pones el nombre simplemente de la variable y le asignas con el operador de asignación de toda la vida algo, ¿cierto? En este caso le estamos asignando a la variable jflags un elemento que es -g. Ya vamos a explicar qué significan estas cosas. A la variable jc le estamos asignando javac, por ejemplo. Y así con las múltiples variables que podamos crear, ¿ya? Entonces, una vez que tú creas una variable, la puedes utilizar utilizando esta notación, ¿ok? Pones signo peso y entre paréntesis pones cuál es la variable que estás llamando. Entonces, a través de esto estás utilizando lo indicado por esta variable, ¿ok? De esta manera tú la estás llamando. Entonces, fíjense, ya viendo esto, se darán cuenta que esta línea de acá lo que está haciendo es llamar al compilador de Java con ciertas opciones, que en este caso son las dadas acá, la opción "-g", que es una opción de debug, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a compilar? Esto de acá indica que vamos a compilar todos los archivos con extensión .java. ¿Ok? Entonces, primero quiero que identifiquen que esta línea de acá es la línea de compilación de todos los archivos Java que tengas en tu directorio actual. ¿Ok? El asterisco acá significa que es como un comodín, ¿ya? De hecho, por ejemplo, miren, acá, en este ejemplo que tengo acá, tengo archivos con extensión Java y tengo archivos con extensión .class, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, hiciera un listado de todos los archivos .class, fíjense que me filtra todos aquellos archivos que sean con extensión .class. Acá se está utilizando lo mismo. Estamos indicando que queremos compilar todos los archivos, pero con extensión .java. ¿Ok? Entonces, esta de acá es la línea de compilación. Y fíjense que acá, de forma muy parecida, tenemos la línea de ejecución, ¿ya? Porque tenemos que la variable JVM es la Java Virtual Machine, dado por ese comando. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? Lo que esté dado en esta variable, que en este caso es experiment. Probablemente experiment va a ser el archivo .class que tiene la definición del main, por lo tanto el encargado de ejecutar el programa. Y va a tener alguna entrada, ¿cierto? Igual que ustedes han visto en la tarea, que para darle una entrada ustedes ponían Java, ¿cierto? Stage 2, por ejemplo, no me acuerdo qué más le ponían. Y después venía entrada.csv, ¿se acuerdan de eso? Entonces lo mismo acá. Vamos a tener la entrada al programa que estamos ejecutando. Entonces, esta de acá ya pueden ver que es la línea de ejecución. Estoy tratando de que identifiquen cosas que ya conocen dentro del makefile, ¿ya? Entonces, ahora vamos a explicar cómo es que el makefile simplemente produce este efecto de compilar y ejecutar programas con esta notación tan rara que aparece acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo algunas líneas. Ya vimos cómo era la definición de variable. Entonces, todas estas de acá son variables. Estas de acá también son variables. Esta de acá también es variable. Todos los que tengan signo igual son variables, en un sentido amplio de la palabra, porque esto es más parecido a notación de batch, entre comillas, ¿ya? Y ahora ustedes verán muchas líneas que tienen esta notación de algo con dos puntos, algo con dos puntos, algo con dos puntos, ¿cierto? Que son las que aparecen acá, ¿ok? Entonces, bueno, estas son etiquetas de instrucciones. Entonces, cada vez que ustedes vean esto, quiere decir que le estamos dando una instrucción al sistema operativo a través de la ejecución del archivo make, ¿ya? ¿Qué instrucciones estamos dando? ¿Ya? Las primeras que aparecen acá son las que se ejecutan inmediatamente cada vez que tú creas el archivo, o sea, que tú creas un makefile, ¿ya? O sea, que tú ejecutas el comando make, ¿ok?
Entonces, primera cosa que estamos indicando acá. El proceso de compilación, perdón, como es relacionado con un archivo, con un proyecto Java, ¿ya? No. Solamente van a, un segundito, van a ver elementos con, ¿cómo se llama? Ah, se me fue la palabra. Con extensión .java y con .class. No va a haber ningún otro tipo de extensión de archivo dentro de lo que nosotros estemos compilando, ¿ya? Normalmente esto no es necesario, pero depende mucho de la versión del make que se esté utilizando. Entonces, la verdad que para dejarlo explícito conviene esto, ¿ya? Entonces estamos indicando acá que los sufijos que vamos a utilizar para compilación acá es .java y .class, ¿ok? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si me quiere hacer una pregunta. Profe, Dime. entonces en ese caso el makefile que hay que hacer es el que está escrito en la PPT o es como lo que te genera algo que haces en Linux, que eso no me quedó claro. Este es un ejemplo de makefile. No es exactamente el mismo que tienen que hacer ustedes. Ah, ya, ya. Sí, 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 es un ejemplo. No, sino el llegar y copiar. Por eso les estoy tratando de explicar qué hace cada cosa para que ustedes lo puedan aplicar a sus proyectos. O sea, a sus tareas. Ya. ¿Sí? O sea, lo que hay que hacer es simplemente, creo que era para la última stage que había que hacer para hacer el No, makefile, ¿no? todas las Oh, states tienen que tener un makefile. ¿Ya? ah, ya, todas las Una vez que stage. entienden cómo funciona el makefile, la verdad que es sencillo, ¿ya? Es sencillo de Ya. hacer. No se asusten. Yo voy a tratar de simplificarlo lo más posible ahora, ¿ya? De hecho, todo esto es para explicarle todas las características, pero es incluso posible hacer makefiles más sencillos, ¿ya? Entonces ahí tienen que ver cuáles se ajustan a lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Entonces, continuamos acá. Entonces dijimos que le estamos indicando al makefile que todo el proceso de compilación que le vamos a indicar más adelante solo va a involucrar archivos con extensión .java y archivos con extensión .class. ¿Ok? Entonces le estamos indicando eso. Ahora, en la siguiente línea le vamos a indicar, recuerden, cada una de estas cosas es una instrucción para make, ¿ya? Entonces, ¿esto de acá qué significa? Esto de acá le estamos indicando al makefile que cada vez que nosotros tengamos un archivo con extensión .java, lo vamos a transformar en un archivo con extensión .class. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Entonces acá le estamos dando una instrucción a make. ¿Cómo funciona esto? Cuando tú escribes una instrucción dirigida al make, tú escribes un nombre de algo, o en este caso una transformación, dos puntos. En la parte de arriba, en este caso no hay nada, pero en la parte de arriba van las dependencias para esa instrucción, si es que hubiera alguna, y luego en la línea de abajo, separado por un tabulador, va la instrucción propiamente tal. Todo lo que estoy diciendo ahora sale escrito más adelante, así que no se asusten si hay alguna parte que se pierde, ¿ya? Lo pueden volver a leer usando la grabación de la clase, ¿ya? Entonces, cada vez que aparece el dos puntos por acá, ¿cierto? Tenemos una instrucción para make, las dependencias y luego la línea de ejecución que va acompañada de un tabulador, ¿ok? Entonces, en este caso le estamos diciendo que cada vez que aparezca un archivo con extensión .java, transfórmalo en un archivo con extensión .class, ¿ok? ¿Cómo hago esa transformación? Por lo indicado en la siguiente línea, con la línea de compilación, es decir, ejecutando javac con opción "-g" y compilando todos aquellos archivos que tengan extensión .java. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Entonces, bueno, dijimos acá que tenemos varias variables, ¿cierto? Tenemos la variable que indica cuál es el que tiene el main, la variable que agrega cuáles son las clases involucradas en el proyecto. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos varias instrucciones que le hemos dado al compilador, ¿ya? Dada por el default, clases, etc. Default es la instrucción que se llama por omisión cada vez que tú ejecutas el comando make. ¿Ok? Entonces, default
va a ejecutarse con una dependencia. ¿Cuál es la dependencia? La dada en clases, ¿ya? Entonces nos vamos a la etiqueta clases para ver qué es lo que indica esta dependencia. Esta dependencia indica lo siguiente. Tengo que, utilizando todo lo que esté dentro de los archivos, perdón, todo lo que está dentro de la variable clases, transformar cada archivo .java a un archivo .class. ¿Y cómo se hace esa transformación? Bueno, ya se la indicamos acá arriba. Entonces, como ya indicamos cómo se hace la transformación de un .java a un .class, se va a ejecutar esta línea. Entonces, fíjense, esto de acá llama a esto, ¿ok? Y esto de acá, el default, llama a clases. Por lo tanto, cuando yo escriba make, va a llamarse al default, default va a llamar a su dependencia, que es clases, y clases va a ejecutar esto a través de esta llamada de acá. ¿Ok? ¿Hasta acá hay dudas? Profe, ¿y por qué hay un igual de por medio? ¿No debería llamarse igual que la dependencia de No. arriba? No, bueno, es simplemente notación que utiliza Makefile para esto, ¿ya? Por eso te estoy explicando que esta notación, ¿qué es lo que quiere decir? Que cada vez que dentro de clases, dentro de esta variable, aparezca un archivo con extensión .java, transfórmalo en un archivo .class. Es simplemente la notación que utiliza para lo que te estoy diciendo, ¿ya? Entonces, como ya le indicamos cómo hacer esta transformación acá arriba, va a ir compilando los archivos .class o sea, los .java que aparezcan. ¿Sí? Ya, vale. ¿Sí? Pero es simplemente notación. Ok, ok, Ya. muchas gracias. Ok, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando tú escribes, insisto, cuando tú escribes make, el makefile, fíjense que no se me ocurrió tener un makefile con código para poder echarlo a andar y que hiciera cosas, pero si tú escribes make, enter en una carpeta donde haya un makefile definido, eso va a llamar a la etiqueta default inmediatamente. ¿Ok? Pero pueden necesitar casos en los que necesites hacer otras cosas, porque recuerden, acá lo que estamos haciendo a través del default, que el default llama clases, clases llama a la otra cuestión de arriba, estamos haciendo la compilación, ¿ok? Pero utilizando el makefile, nosotros podemos también ejecutar nuestro programa, ¿ya? Y de hecho podemos hacer otras cosas. Entonces podemos simplificar el proceso de ejecutar nuestro programa. Entonces, vamos a crear una nueva etiqueta con instrucciones. ¿Cómo se va a llamar esta etiqueta? Se va a llamar run. Entonces, cada vez que yo llame a make run, en este caso, ¿ya? Lo que va a hacer es llamar a la instrucción que aparezca acá abajo. ¿Ok? Recuerden, esto funciona así. Tengo una etiqueta, indico cuáles son las dependencias de esa etiqueta y luego ejecuto el comando en base a las dependencias y a las variables que haya definido. Entonces, si yo escribo make run en una carpeta donde haya definido un makefile, va a buscar dentro de tu archivo makefile donde está la etiqueta run y va a ejecutar lo que está acá. Entonces acá fíjense, la dependencia es la dada por el main.class, es decir, para ejecutar el programa nosotros necesitamos que exista el archivo experiment, pero con extensión .class. Si existe ese archivo, puedo ejecutar la línea siguiente, que es llamar a la variable JVM, que tiene valor Java, que es la máquina virtual de Java, la llama con el valor de la variable main, ¿cierto? Está acá, y con archivo de entrada si tuviera alguno. En este caso no tiene, por lo tanto lo llama sin nada. ¿Ok? Por lo tanto, cada vez que nosotros queramos ejecutar, podemos simplemente escribir make run, en vez de escribir Java, estar pendiente de cuál de todos los puntos clase es el que tiene el main, y luego de eso poder ejecutarlo. No, simplemente acá ponemos make run y con eso inmediatamente va a ejecutarse nuestro programa. ¿Ya? Ahora, en algún momento también podemos necesitar
de la misma manera que yo lo hago en las clases, ¿cierto? Cuando yo les muestro los ejemplos y de repente yo borro los puntos class para que empiece el proceso de compilación de nuevo, solo para mostrarles, ¿cierto? Ustedes también en algún momento pueden necesitar borrar los puntos class que se hayan generado. Y para eso también hay una etiqueta que se crea comúnmente, que es la etiqueta clean, ¿ya? Entonces veamos, nuevamente tenemos la etiqueta clean, que no tiene dependencias, y que va a ejecutar algún comando. ¿Cuál es ese comando? El que aparece acá. Va a ejecutar lo almacenado en la variable rm y ese comando lo va a ejecutar sobre todos los archivos .class. ¿Ok? Que existan. ¿Qué es lo que estaba almacenado en la variable rm? Como verán, acá no hay ninguna variable rm definida, ¿cierto? Bueno, Makefile tiene por sí mismo definida internamente una variable que se llama rm y que es y que internamente tiene lo siguiente. Rm es igual a este comando, ¿ok? Que si ustedes no lo conocen de Linux, lo que hace es borrar todos los archivos recursivamente y forzadamente, ¿ya? rm viene de remove, el comando para borrar cosas a través de consola. Entonces esto borra algo recursivamente, es decir, borra en tu carpeta actual y en las carpetas siguientes que tú tengas, y los borra forzosamente, es decir, no hace preguntas si lo puede o no borrar, etcétera. No, lo borra sí o sí. ¿Ok? Entonces esta es una simplificación y tú simplemente lo aplicas. ¿Ok? Hasta acá hay dudas. Profe, y Cuéntame. cuando uno llama a cualquiera de las etiquetas desde la consola, eh, o sea, ¿qué archivo Makefile estaría accediendo para buscar esa El etiqueta? archivo, bueno, si tú escribes make, estaría accediendo al único archivo makefile que exista en tu carpeta, ¿ya? Ahora, depende, si tú, por ejemplo, tú puedes escribir make simplemente y eso va a llamar a la etiqueta default, o lo puedes hacer explícitamente, tú puedes sin ningún problema escribir make default, y eso va a hacer que se llame a la etiqueta default que está definida acá. Y O default sea, llama puedo tener clases y clases solamente, llama, sí, ¿perdón? o sea, solamente se puede tener un Makefile por carpeta. Exactamente, Ah, ya. exactamente. Lo cual Ya. tiene mucho sentido. Ya. Sí, porque la idea es que, por ejemplo, si tú lo ves como varios proyectos, ¿cierto? Igual la idea es que tenga un proyecto por carpeta. Claro. Sí. Entonces, sí, efectivamente. Ahora, nada te impide, en todo caso, si tú quisieras compilar varios proyectos utilizando un mismo Makefile, la verdad que lo puedes hacer. Tú puedes tener, qué sé yo, una etiqueta para el proyecto 1, por ejemplo, y llamarla Make Project 1, ¿cierto? Y una etiqueta distinta para el proyecto 2, Make Project 2. Entonces también lo puedes hacer de esa manera, no hay problema. Claro. Y generar las instrucciones de compilación para el proyecto 1 y de forma separada para el proyecto 2. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, una forma mucho más sencilla, esto yo creo que es la... Ay, ¿qué hice? Vamos a medio inventar un makefile a la rápida. Solo le voy a cambiar esto no lo pueden hacer, chicos, pero le voy a cambiar el nombre porque en la carpeta que estoy creo que ya hay un... Ah, no, en esta no hay. No, creo que no. Ya. Le iba a poner otro nombre pensando que estaba en la carpeta que tenía otro makefile, pero en fin. Entonces, miren, un makefile sencillo sería algo de este estilo. Vamos a crear la variable asociada al compilador de Java, ¿cierto? Java. Uno asociado a la máquina virtual. Perdón, Java. ¿Ok? Entonces creamos la etiqueta default. Enter. Acá las dependencias van a ser ninguna inicialmente. Entonces, va. Llamamos. Vamos a poner las. ¿Cómo los ponen acá? JFlags. JFlags. Vamos a poner la opción de debug, que es común de poner. ¿Ya? Entonces, Java Compiler. JFlags. All.java. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? En la carpeta donde estoy parado, llamo al compilador de Java con estas etiquetas
que es la -g para debug. Tú podías simplemente no ponerla si quisieras. Y esto va a compilar a todos los archivos .java, ¿ya? Incluso podías hacerlo más sencillo. Si, por ejemplo, la clase main es la clase que tiene el método main y es la que va a llamar a todos los otros métodos, a las otras clases. Si tú pones esto, vamos a llamar al compilador de Java y vamos a hacer que compile esta clase, ¿cierto? Este archivo .java. Y ese archivo a su vez va a compilar a todo el resto. Entonces, igual te va a generar todos los .class, ¿ya? Y luego tú podías generar la etiqueta run, ¿cierto? Que ese sí necesita las dependencias de la misma manera, de la misma manera que aparece acá, ¿cierto? Tiene que existir el .class asociado con esto, ¿cierto? Tú lo puedes poner simplemente main.class, ¿cierto? Y acá vamos a ejecutar el programa. Entonces vamos a poner Java Virtual Machine main.class. Perdón, main y listo. ¿Ok? Entonces de esta manera tú tienes un makefile muy sencillo. Por supuesto, se espera que ustedes agreguen más cosas para no tener que estar escribiendo cada rato. Entonces de esta manera estás ejecutando el programa con este main. Y luego si quieres generar un clean, puedes crear la etiqueta clean acá abajo, que necesita como dependencias ninguna, igual como aparece acá, por lo tanto no tiene ninguna dependencia, aprietas un tabulador en la línea abajo y indicas la instrucción cuál es. En este caso vamos a borrar todos los .class. Y eso de ahí ya funciona, ¿ya? Lo que pasa es que el único pero que podía haber acá es el tema de los sufijos, que en algunos casos se podía enredar el makefile si no los ponemos explícitamente. Entonces, buena idea poner suffix e indicarle al compilador que vamos a poner perdón, no es variado. Vamos a poner archivos con extensión .java y con .class. Pero fuera de eso, el resto debería funcionar. Y de hecho, si tú lo pones sin esto, la mayoría de los sistemas, si tú pones make, te va a funcionar. Entonces, creo que está la forma más sencilla que yo les puedo escribir un makefile, ¿ya? No sé si hasta acá tienen dudas. Profe, el -g, ¿para qué era? Para debug, ¿cierto? Te entrega algunos mensajes adicionales cuando tú estás haciendo desarrollo de tu programa. Es buena idea correrlo con la opción -g porque te puede entregar un poco más de información sobre algunos errores. ¿Ya? Pero aparte de eso, no, nada más. Y, profe, cuando uno ponía file, igual ahí uno tenía que poner el de entrada, pero cuando uno quiere el archivo de salida, ¿ese dónde va? Depende. Depende de cómo lo quieras hacer, porque, a ver, si tu programa es el encargado de generar el archivo de salida, lo puedes poner igual. ¿Ya? De la misma manera. Ahora si tú puedes, porque, por ejemplo, a ver, si tú estás generando un programa, a ver, por ejemplo, algunos de los de acá, miren, ¿cuál es el closable? Sí. Vamos a compilar el closable stage con el lambda para que sea. Ya. Vamos a compilar y a ejecutar, mira. Yo les dije que, bueno, esto levanta una pantallita, ¿cierto? Pero que una vez que yo cierro la pantalla, muestra un mensaje por pantalla, que que está acá, ¿ya? En Unix y en Linux, cuando tú quieres que lo que se está mostrando por el terminal se guarde en un archivo, una forma pero sumamente sencilla, que de hecho sale explicado en el enunciado de la tarea, es a través de este operador, el signo mayor. Sí, a eso me refería. Digo, si eso Exactamente. también va en el makefile. Sí, lo puedes poner. Si tú puedes, tú en la línea donde va el comando, tú pones el comando como tú quieras, ¿ya? Entonces tú puedes poner acá, qué sé yo, salida.txt de la misma manera. Entonces vamos a levantar la ventana y cuando yo la cierre esta ventana,
Resulta que acá en el terminal no apareció nada por pantalla, pero si yo muestro el contenido de salida.txt, ahí está el mensaje. Y es lo mismo acá, tú lo puedes poner directamente, ¿ya? Acuérdate, tú le estás dando las indicaciones. Cerré la otra cuestión. Ahí cerré todo, ya. Pero sí, se puede poner de la misma manera, ¿ya? Ahora, por eso te digo, depende de si es tu programa el que internamente está generando el archivo de salida y necesita que tú le des como entrada cuál es la dirección del archivo de salida, tú lo puedes hacer, ¿ya? De la misma manera que lo vimos en el Makefile. Pero si simplemente quieres que la salida del programa se vaya a algún archivo como lo hace en Unix o en Linux, puedes poner el signo mayor simplemente, no hay problema. Ya, profe. Gracias. Ok. Entonces, ¿cómo estamos en la hora? Quedan 10 minutos, ya. Entonces, hasta acá el Makefile. ¿Están bien? Porque hay otros detalles que quiero ver. Ya, acá, todo lo que sale acá es la misma explicación que les acabo de dar, así que la pueden revisar con calma. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Voy a revisar el chat, no voy a hacer que hay algo. No. Ya, por supuesto, acá pueden revisar, qué sé yo, los pequeños links que hay acá de mayor explicación sobre el Makefile. ¿Ya? Entonces, brevemente, los diagramas de clases ya lo hemos visto un poco, cómo se representan, ¿cierto? Son simplemente diagramas que indican cuáles son las clases que hay en tu programa y cómo interactúan entre ellas, ya sea interacciones porque tú le mandas un mensaje de una clase a otra, o, por ejemplo, porque hay herencia, porque haya dependencia, porque hay una interfaz que estás implementando, etc. Todas esas interacciones que se producen entre los distintos elementos de tu programa los haces a través de diagramas de clases, ¿ya? Entonces, formas sencillas de generar diagramas de clases para que ustedes lo utilicen en su documentación. Pueden utilizar JGrasp. La verdad que JGrasp probablemente es el más sencillo de todos los IDE en cuanto a generación de diagramas de clase. Si tú compilas un proyecto utilizando JGrasp, inmediatamente puedes a través de la parte del menú, creo que tiene una opción para generar el diagrama de clases de forma sencilla, ¿ya? Hay un icono en la interfaz gráfica que te permite generar el diagrama de clase. Sin embargo, también otros editores lo permiten, aunque puede que sea un poquito más complicado. Entonces, dependiendo del IDE que ustedes estén utilizando, vean cuál de estas opciones le acomoda. Yo acá les dejé un par de links con plugins que pueden ir en el IDE NetBeans o en Eclipse, que son probablemente los más populares y los que están utilizando más ustedes ahora. De programas que se integran con su IDE y les permiten generar diagramas de clase. IntelliJ, la verdad que no permite en su versión gratuita el tema de los diagramas de clases. Si están utilizando la versión pagada, que me parece que es posible utilizar con la cuenta de la universidad, que no estoy seguro, la verdad que ustedes pinchan en el proyecto, botón derecho, y les aparece dentro del menú una sección que dice diagrama, y ahí inmediatamente pueden generar los diagramas de clase, ¿ya? Pero la versión free no posee esta opción, ¿ya? En ese caso, el Eclipse decía hay Marketplace, o sea, ¿esa es la versión pagada? Disculpa, te escuché un poquito bajo. ¿Si me puedes Sí, repetir? aló, aló. Sí, te escucho, pero bajo. En caso del Eclipse, en ese caso hay que pagar porque había visto Marketplace ahí abajo. No había- Disculpa, sabes que te estoy escuchando muy bajo. No te logro entender A bien. ver, ahora sí, Ahora sí, a ver. ya. Que en el caso de la opción gratuita, ¿Ya? esa está en el Eclipse o En no. Eclipse y en NetBeans, tú simplemente puedes revisar estos plugins que dejé yo acá, que son programas que se integran con tu IDE. ¿Ya? Ah, ya. Ya, que hay un proceso como de descarga, hay como una especie de marketplace, ¿ya? Como, no sé, por tipo la Play Store o, qué sé yo, la App Store, ¿cachai? De iPhone. Ah, que Es como algo de ese pensé estilo. que, Sí. como decía Entonces tú, Market, dice, tengo que pagar para no, no, descargar. no, 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 si tú descargas el programa y se integra inmediatamente con Eclipse. Entonces, por supuesto, ahí tienes que revisar cuál es más cómoda. La verdad que JGrasp, de todas las que estoy mostrando, esta es la más fácil, ¿ya? Ya, No me voy a detener a explicar cómo se generan los diagramas de UML de todas y cada una de las posibles IDEs que pueden utilizar, ¿ya? Entonces, pero acá les dejé un par de links de lo que yo revisé de programas que permiten hacerlo. Entonces, revísenlo. Si les es muy complicado, a lo mejor se pueden plantear
para generar el diagrama de clases, compilar en JGraphs una vez para solamente generar el diagrama de clase y después meterlo en la documentación, ¿ya? Ahora, insisto, en el IntelliJ el que tú tienes que pagar, se supone, tienes que pagar la licencia para que te aparezca la opción de diagramas de clase. Pero me parece, no lo pude probar, pero me parece que con la cuenta de la universidad puede acceder a eso, pero no me consta, ¿ya? Así que no es algo seguro. ¿Ya? Así que la opción segura, JGraphs, y que es sencilla. Estas de acá son opciones que ustedes pueden revisar y dependiendo de la complejidad la pueden utilizar o no. ¿Ok? Perfecto. Siguiente tema. La generación de archivos TAR. ¿Ya? Los archivos TAR probablemente ustedes estén más familiarizados con los archivos .zip, .rar o .7zip. O 7z creo que es. Sí, esa es la sintaxis correcta. Es un tipo de archivo comprimido, ¿ya? Pero que es compatible con todos los sistemas de tanto Windows como Linux como otros sistemas, ¿ya? Entonces, la verdad que se utilizan bastante, son archivos bastante utilizados cuando tú quieres generar compilados, o sea, perdón, archivos comprimidos con tus códigos, ¿ya? Entonces, bueno, acá simplemente les estoy diciendo que acá aparece qué tienen que escribir en el terminal de Linux o de Unix o lo que sea para generar un archivo con extensión .tar o .targz o .tarxs o qué sé yo, ¿ya? Entonces, alguna opción interesante, ¿cierto? Sí, de hecho, creo que acá hay algunos ejemplos. Para crear un archivo con extensión .tar de los archivos readme.txt y el directorio, ¿cierto? Que aparece acá, source, simplemente escriben este comando tar menos, y ahí van las opciones de compresión, ¿cierto? Que este creo que es para simplemente generar un archivo con extensión .tar, el CBF. Este es el nombre del archivo de salida, y luego viene todo lo que tú quieres que vaya dentro de tu archivo comprimido. En este caso, lo que va dentro es el readme y el directorio source. Y luego, si lo quieres extraer, tú tienes que escribir este comando en donde escribes tar, las opciones de extracción, donde va la opción "-x" entre medio para extraer, y el nombre del archivo que tiene los archivos comprimidos, en este caso el archivo stage.tar. Y así las opciones disponibles para cada uno de los tipos de compresión, como el targz, qué sé yo, etc. No me quiero detener mucho en esto porque es simplemente un comando Linux que también igual lo pueden buscar ustedes ¿cómo se llama? En internet, ¿cierto? O preguntarme si tienen alguna duda de cómo generar el targz. Entonces, bueno, acá les propongo algunas actividades que yo esperaba hacerlas en clase, pero estamos justo en la hora. Así que quiero terminar a ver si hay algunas consultas de la tarea. Veo que hay algo en el chat. Profe, me perdí un poco con el Makefile. ¿Deberíamos hacer uno por etapa en la tarea o es para las etapas más complejas? Uno por etapa en la tarea. ¿Ya? Es uno por cada etapa. O lo que puedes hacer es un solo Makefile que vaya en una carpeta externa a todas las etapas y poner las etiquetas de compilación para las distintas etapas. También puede ser. No hay problema. Pero creo que es más sencillo que ustedes lo hagan uno por etapa. ¿Ya? Eso sí, sea como sean las opciones que ustedes hagan, tienen que ponerlo en su documentación. En la documentación, ustedes tienen que explicar cómo, utilizando tu Makefile, tienes que compilar cada etapa y ejecutarla, ¿ya? Porque a partir de la documentación que ustedes generen, nosotros sabemos cómo tenemos que compilar y ejecutar tu programa, ¿ya? Profe, ¿se puede ver la opción del plazo de la tarea o se ve junto con el profesor Agustín? Se tiene que sí o sí ver conjunto con el profesor Agustín. A mí me llegó un correo el fin de semana, pero ustedes comprenderán que durante el fin de semana no hemos conversado con el profesor la posibilidad de algún plazo extra de la tarea. Mira, ¿cuál fue la idea de poner el viernes como plazo de entrega? La idea fue la siguiente, que ustedes no se fueran a vacaciones haciendo la tarea, ¿ya? Entonces que ustedes entregaran la tarea después, o sea, que tuvieran que entregar la tarea después de las vacaciones iba a ser
personalmente encuentro que mala idea, la idea es que se fueran a descansar. La posibilidad de extensión, probablemente tengamos alguna especie de reunión con el profesor, no les puedo asegurar nada, primero porque a pesar de que nosotros tenemos una comunicación excelente con el profesor Agustín y si lo conversamos no debería haber problema, pero finalmente el profesor Agustín es el coordinador del ramo, entonces por más cosas que conversamos, si se decide que no es un no, ¿ya? Entonces con esto les quiero decir que sea cual sea la disposición que haya, no se confíen, sigan avanzando en la tarea. Yo creo que lo vamos a conversar en algún momento y se lo haré saber, ¿ya? Pero, como les digo, no depende netamente de mí, yo puedo dar mi opinión, pero es algo que tenemos que tomar en conjunto. También tienen que entender que el ramo es coordinado, entonces no puede ser que un paralelo, por ejemplo, tenga más extensión de tarea y otro no, ¿ya? Entonces, insisto, sigan avanzando en la tarea, no se confíen, y yo cualquier noticia se las voy a dar, ¿ya? Profe, Dime. ¿y podrían considerar como para la extensión de la tarea al menos como hasta el domingo Yo lo he 17? pensado, pero yo personalmente esa es la opción que he pensado, ¿ya? Pero no lo he conversado con el profe, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que nosotros conversemos, que sea una buena o mala opción, ¿ya? Como te digo, insisto, yo no estoy diciendo que el profesor Agustín me vaya a decir que no, ¿ya? O que cualquier cosa que yo le proponga me vaya a decir que no. De hecho, lo contrario, el profesor tiene muy buena disposición, pero insisto en que mi posición no es la de coordinador, entonces no depende de mí la decisión al final del día, ¿ya? Sí. Y otra Entonces, cosita que podrían tener en consideración es que la ayudantía igual sí. no la tuvimos, aún no tenemos la de la tarea. Sí, sí, La estamos vamos a muy tener recién hoy día. de toda la situación. Por eso les digo, vamos a conversar, ¿ya? Vamos a ver qué opciones se pueden plantear, ¿ya? A lo mejor finalmente hacemos otra cosa que no es ninguna de las cosas que estamos conversando ahora como solución. A lo mejor yo me planteo hacer una clase adicional, un horario adicional largo de solo contestar consultas de la tarea, ¿ya? También es una opción, yo tengo toda la disposición del mundo de ayudarlo, lo cual es complicado así por el tema de, primero por mis horarios propios, por supuesto, pero también para que sea un horario que puedan la mayor cantidad de ustedes, por supuesto. Entonces, pero se pueden plantear distintas cosas, así que lo que les pido es que no se confíen de que, por el hecho de ustedes mandarme extensión de pedirme extensión de plazo, de que sí va a haber extensión de plazo, ¿ya? Entonces, sigan avanzando, chiquillos. Las personas que me han mandado correos, les pueden decir a ustedes que yo trato de contestar los correos en relación a la tarea lo más rápido que puedo, ¿ya? Así que si están atorados en alguna parte, apóyense entre ustedes, no hay ningún problema que conversen entre ustedes, ¿ya? Y por supuesto, mándenme correo a mí, o si quieren hacer una reunión Zoom aparte, yo no tengo ningún problema, yo en los horarios que tengo disponibles, yo me puedo hacer tiempo para ustedes, así que por eso les digo, está la herramienta, y en el caso de que no haya extensión de tarea, insisto, ocupen la herramienta, ¿ya? Eso, chicos, Profesor, cuéntame. tengo una duda sobre una parte del código de la tarea, Ya. de la parte 3. Ya, dame un segundito que hay una pregunta que es un poquito más corta en el chat, ¿ya? Ya, La respondo y vamos contigo. Ya, profe, sentí que entregar algún archivo readme.txt, vi tarea de otros trimestres que lo tenían. Exactamente, tienes que entregar un readme.txt, ¿ya? ¿Qué es lo que da un readme.txt? Simplemente informaciones generales de cómo compilar, generar tu código, de qué se trata tu código. Puedes leer cualquier readme de tareas anteriores para tener una idea de qué es lo que va. No es un archivo muy complicado, es simplemente un archivo de texto que explica cosas de tu proyecto. Así que no vale la pena ni siquiera ponerlo acá como los lineamientos. Pueden también revisar qué es lo que da en el README en el enlace de las instrucciones de la tarea, ahí salen algunas cosas que deberían ir. Así que, pero sí, tiene que ir un README, ¿ya? Ya. ¿Quién era la persona que quería que preguntara algo de la tarea? acá. Cuéntame. Hay un método que no entiendo lo que ¿Ya? hace. ¿Ya? En el stage 3. Ya. ¿Tienes la posibilidad de compartir pantalla para que lo Ya, podamos sí, ver? sí, sí. No Al sé tiro. si están los permisos, a ver. Creo que sí. A ver, intenta compartir y avísame. Sería mucho más fácil verlo así.
bueno, como vamos a empezar a contestar preguntas, probablemente, bueno, estamos pasados la hora, pero no tengo ningún problema en quedarme más tiempo si es que ustedes no tienen más ramos después. Así que yo voy a parar la grabación, sí, ya para que esto sea lo que quede suyo. Así que eso, chicos, si no hay preguntas más generales, dejamos hasta acá. Creo que no. Todavía no me Perfecto. deja compartir. No te deja compartir. Ya, dame un segundo. Ya, voy a parar la grabación.